buenos días. Bueno, creo que ya está todo el mundo. Vamos a dar paso a la mesa temática de este simposio. Hemos tenido una primera mesa, la verdad, tremendamente enriquecedora. Entonces, bueno, vamos a abordar un tema en esta mesa muy importante que centra lo que ha sido el objetivo temático de este simposio con relación a la segunda opinión médica. La segunda opinión médica es un derecho que está reconocido en nuestra legislación en Aragón por la Ley 2002 y que se regula su aplicación por el Decreto 25/2010 del 9 de marzo. La segunda opinión médica, que como decía, es un derecho que implica que los pacientes puedan optar a una segunda valoración o bien de un diagnóstico o bien de un tratamiento en situaciones complejas de enfermedad que vienen delimitadas e identificadas por la normativa que en cada momento esté vigente, y que dicha complejidad en la enfermedad conlleva riesgos para la vida o para la calidad de vida del paciente. Así pues, estamos hablando de un tema de suma importancia y que tiene muchas perspectivas a la hora de abordarlo, porque indudablemente necesitamos una regulación y una normativa que lo enmarque y que lo defina. Necesitamos de una capacidad profesional para aplicar los procedimientos y los criterios que deben estar claramente establecidos para que ese derecho esté garantizado, y necesitamos también que tengamos muy bien identificadas cuáles son las necesidades que los pacientes están expresando a la hora de demandar la garantía de este derecho. Como decía, en Aragón tenemos una normativa, tenemos un decreto que actualmente está vigente y otro que está en proyecto. Nos gustaría que del debate que aquí surja puedan extraerse ideas que ayuden a corregir las discrepancias que se han observado con la actual regulación y que, según nos consta, pretenden corregirse con la elaboración del nuevo decreto. Para abordar este tema tan complejo, contamos en la mesa con tres expertos de lujo, tres perspectivas necesarias para entender, comprender bien dónde estamos situados a nivel legislativo. Por lo tanto, tenemos un experto jurídico, Federico de Montalvo Jääskeläinen, difícil de pronunciar, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, ha sido presidente del Comité de Bioética de España y es miembro actual del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Tendremos ahí esa perspectiva jurídica y necesitamos también, fundamental, la perspectiva médica, que nos la dará José Ramón Aracallizo. Es especialista en neurología, máster en bioética, ha sido jefe de servicio de neurología del Hospital Miguel Servet y preside el Comité de Ética Asistencial de dicho hospital, miembro también de la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Y esencial también la perspectiva del paciente, que nos la va a dar María José Monter de León, paciente y miembro de la Asociación Española contra el Cáncer. Tres perspectivas diferentes, pero necesarias para entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la segunda opinión médica. Y bueno, vamos a empezar contextualizando a nivel jurídico, con esas normativas que en estos momentos están vigentes y con otra casuística que nos va a ofrecer Federico de Montalvo. Federico, cuando quieras. Lo voy a hacer desde aquí, porque no llevo
presentación. Habitualmente uso presentación. Esta tarde tengo también que dar una clase y llevo una presentación, pero cuando hablo de normas o temas así jurídicos, empezar a poner sentencias y textos de normas me parece que no es respetar la dignidad de los que asisten a escucharme. Primero, dar las gracias a los organizadores por haberme invitado y particularmente a quien es culpable de que yo esté hoy aquí, que es Rogelio Altisent, que además me ha hecho ilusión volverle a ver después de haber pasado esos años del corona en el Comité de Bioética de España, trabajando intensamente. Y además darle las gracias también por sacarme, este año es mi año sabático, me ha concedido la universidad un año en el que me dedico a pensar y poco más, por sacarme un poco de la parsimonia de lo que es un año sabático y por invitarme a hablar de algo distinto a lo que habitualmente últimamente nos piden que hablemos, que es solo de la inteligencia artificial. Aunque si uno no habla de inteligencia artificial, parece que no habla, de algo hablaré al final porque tiene que ver con lo que estamos comentando. Yo voy a situar un poco el marco legal, para lo que también voy a utilizar lo que dicen los tribunales, porque los tribunales de justicia también configuran o aclaran ese marco legal, y luego voy a hacer alguna reflexión. Me interesa, como reflexiones finales, dos en concreto. Una que tiene que ver con la regulación, si la regulación restringe esa posibilidad, es decir, si es lo que hay y no hay nada más, y esto ahora lo explicaré. Y en segundo lugar, comentaremos también, como decía, qué ocurre ahora con la segunda opinión en tiempos de inteligencia artificial, porque yo creo que hablar de esto sin hablar de inteligencia artificial sería un error, porque ya puede operar. Precisamente la segunda opinión puede ser uno de los campos en los que opere, y comentaremos algún ejemplo que ocurrió hace unos meses y que tuvo un gran impacto mediático. La regulación, lo ha comentado la moderadora, realmente la tenemos en una ley, la Ley de Cohesión y Calidad, del año 2003. Por cierto, esta ley ha demostrado ser la ley más robusta que tenemos en el ordenamiento jurídico. Consiguió en la pandemia lo que no consiguió la Ley de Salud Pública, para mí mala ley, lo siento y se lo he dicho hasta al redactor, ni la Ley General de Sanidad, ni incluso la Ley de Medidas Extraordinarias en materia de salud, el famoso Ley Orgánica. Con la Ley de Cohesión conseguimos articular un sistema para responder a las pandemias, fue la única ley. Por eso digo, esta ley hay que destacarla, porque si hay una ley que ha servido en España en un momento difícil, fue la Ley de Cohesión. Solo la Ley de Cohesión. De hecho, es la única que intenta decirnos, porque aún no sabemos lo que es el Consejo Interterritorial. Digo que es la única órgano conferencia intersectorial supuestamente que funciona, pero no sabemos si lo es o no lo es, curiosamente, ¿no? Esa ley es la primera, lo hace de forma muy breve. En su artículo 4 nos dice que los ciudadanos tienen derecho a disponer de una segunda opinión, lo remite a un artículo posterior, y en ese artículo posterior tampoco nos dice más. Dice que las instituciones velarán para facilitar una segunda opinión, y dicen los términos que reglamentariamente se establezcan. Obviamente la ley es consciente de que las prestaciones fundamentalmente se desarrollan, sin perjuicio de la cartera común, por las comunidades autónomas, y es precisamente lo que ocurre. Ahora lo veremos. Que son lo que encontramos, como también se ha comentado, es regulación a nivel autonómico. También es interesante mencionar una norma poco utilizada, que en su momento sí tuvo, digamos, cierto impacto político, poco utilizada, y en esta comunidad también tiene algo de importancia al ser una comunidad frontera con otro Estado de la Unión Europea, como es la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza. Esa directiva del año 2011, que permite que haya un espacio, no solo, como hemos aprobado hace poco en Europa, de datos, sino un espacio sanitario común en la Unión Europea, esa norma no cita la segunda opinión, aunque se entiende que, dado que pueden estar garantizadas en otros Estados miembros las prestaciones que tenemos garantizadas en nuestro Estado miembro de origen, pues podríamos entender que cabría también articular la segunda opinión o llevarla a cabo
no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel europeo, que podría ser un proyecto interesante de llevar a cabo, porque a veces podemos encontrar que un centro de referencia en determinada enfermedad, por ejemplo neurológica, sea un centro francés o un centro ubicado en Italia. Pero eso no está expresamente previsto y creo que debe estar utilizándose poco. Luego hay un desarrollo normativo en todas las comunidades autónomas, desarrollo que ya tiene unos cuantos años y que prácticamente todas las comunidades no hay muchas diferencias. Hay una comunidad que hace escasamente un año ha modificado su decreto, que es la Comunidad de Castilla y León, y realmente las modificaciones van más referidas al listado de enfermedades que permitirían, o de supuestos que permitirían la segunda opinión. Casi todos los decretos que regulan esta materia son muy similares. Recogen siempre enfermedades graves, de mal pronóstico o de especial trascendencia vital, centrándose mucho en enfermedades oncológicas, de enfermedades neurodegenerativas, cardiopatías, trasplantes. De hecho, algunas enfermedades, como por ejemplo en el cáncer de piel, se definen de manera muy detallada, incluyendo solo, si recuerdo, en la mayoría de los decretos el mieloma, y en cambio otras enfermedades, también por razones obvias, no se describen, como son las enfermedades huérfanas. Se recoge ahí una especie como de cláusula abierta que permitiría incorporar las enfermedades huérfanas con carácter general. También en todas se dice que es tanto, por la regulación que he citado antes de la Ley de Cohesión es mínima, es prácticamente solamente reconoce el derecho y nada más, tanto recogen sobre diagnóstico como propuesta terapéutica. Esto tiene también lógica. Muchas veces la segunda opinión no va sobre la terapia, sino sobre las dificultades del propio diagnóstico. Como decía, entre las comunidades autónomas tampoco vemos grandes diferencias. La actualización puede tener sentido fundamentalmente para actualizar los listados si se han hecho de manera muy detallada e incorporar nuevas enfermedades en las que se pueda entender que tengan ahora relevancia. Otra norma, que no es una norma estatal, o sí es estatal, pero no es una norma de los poderes públicos tales como los entendemos, no es de ningún gobierno autonómico ni del Parlamento, es el Código de Deontología de la Organización Médico-Colegial, que también lo recoge, pero lo define también de una forma muy general. Dice que es cuando un médico, o a propuesta del médico o del paciente, pues pide la valoración de su situación clínica a otro facultativo. Entonces, la regulación que tenemos general nacional y una regulación autonómica ya específica. Son decretos bastante sencillos que regulan el procedimiento, que es muy similar, y luego regulan en un artículo ese listado de enfermedades. También tenemos algo de jurisprudencia. Lo que pasa es que la jurisprudencia, sobre todo, prácticamente versa sobre lo mismo, que es reintegro de gastos. Yo recuerdo hace unos cuantos años, y me acabo de encontrar a una persona de esa aventura, compartí esa aventura aquí en Aragón, cuando yo ejercía la abogacía y en concreto gestionaba jurídicamente la responsabilidad patrimonial de varios servicios de salud, entre ellos el Servicio Aragonés de Salud, y nos reuníamos en el Palacio de Pignatelli, ¿de acuerdo? Cuando en esa etapa, a través de la compañía de seguros Zurich, esa etapa que ya han pasado 15 años desde que lo dejé, sí que recuerdo que nos llegó algún caso de responsabilidad patrimonial en lo que se demandaba al servicio público, en concreto recuerdo un caso de Castilla-La Mancha, por no haber llevado a cabo la segunda opinión en relación a una enfermedad cardíaca. Pero yo no sé si eso acabó en sentencia, no lo recuerdo ahora, pero casi todas las sentencias son reintegro de gastos. No se ha cumplido con ese derecho, que yo creo que tengo, y por lo tanto acudo a la privada y pido que esa segunda opinión que yo he buscado en la privada se me reintegre el coste. Hay una sentencia muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de hace menos de un año, en el que da la razón al paciente porque entiende que es una enfermedad grave, una enfermedad para la cual se le ha dado como única alternativa terapéutica en el sistema público un tratamiento puramente conservador, no curativo, y que tenía que haberse llevado a cabo la segunda opinión, dice el tribunal, y condena a reintegrar simplemente el gasto. Yo digo, sobre
Sobre responsabilidad patrimonial no he encontrado sentencias al menos del Tribunal Supremo, pero reintegro hay muchísimas. Y luego hay una interesante que me va a dar pie a abordar uno de los temas que me parecen de relevancia en materia de segunda opinión, más allá de lo que son las normas, tema jurídico, pero también con un componente ético. Es una sentencia de unos pocos años más de Toledo, en la que se establece que por el tipo de patología urológica que tenía el paciente, también es un tema de reintegro, creo que es de reintegro, no, esta es de responsabilidad patrimonial, de las pocas que hay, dice que por el tipo de patología urológica, esa patología no está incluida en el listado del decreto que regula el derecho de segunda opinión y dice que ese listado es numerus clausus. Por tanto, no hay responsabilidad de la Administración porque se ha denegado esa segunda opinión en una enfermedad que no está en el listado. Por tanto, el listado, estamos ante un derecho del paciente, pero que es un derecho de configuración reglamentaria. El paciente no tiene derecho a una segunda opinión, tiene derecho a una segunda opinión siempre que la enfermedad o el proceso esté incluida en el listado que recoge los correspondientes decretos de desarrollo de la ley de las comunidades autónomas. Y eso nos llega a plantear si cabría que un médico solicitara y defendiera y argumentara una segunda opinión fuera del listado, del decreto. Yo entiendo, y hay jurisprudencia que lo avalaría, no en el caso de la segunda opinión, pero sí en otro caso, que era en un tema de libertad de prescripción, en relación a un tipo de fármaco no incluido en la cartera de servicios, existe una sentencia en la que establece que el médico conserva, y hablo del sistema público sanitario, conserva dentro de un sistema jerarquizado y público que tiene que velar por unos recursos públicos y tiene que valorar riesgos, beneficios, gasto, utilidad clínica e impacto, establece que el médico conserva su libertad profesional, que por cierto está garantizada constitucionalmente en el artículo 35 de la Constitución. Los médicos, trabajen en lo público o en lo privado, tienen un margen de libertad profesional. Y en virtud de ese margen de libertad profesional, si el médico considera que en el caso concreto de un paciente, justificándolo, cabría aplicar un tratamiento, determinado tratamiento, podría tener que darse, dice el tribunal. Lo que viene a decir realmente es que si el médico justifica el por qué en ese caso concreto es necesario, lo podemos llevar a la segunda opinión. En ese caso concreto, la segunda opinión, aunque no está en el listado del decreto, y hay que recordar que el listado del decreto trata de una cosa que es la que no tratan los médicos. El listado se refiere a enfermedades, y los médicos no tratan enfermedades, esas las estudian, tratan a pacientes. Es uno de los grandes problemas. El principio de equidad, cómo opera, la importancia que tiene en el ámbito de la sanidad. Entonces, si esa enfermedad no está y el médico considera, lo tiene que razonar. Y lo que tiene que hacer la Administración, dice ese Tribunal Superior de Justicia, es mínimamente justificar por qué no. Si un médico justifica que cabe, que es necesaria una segunda opinión por un criterio, por ejemplo, basado en literatura médica, que sería lo lógico, y el servicio lo denega meramente porque entiende que no está en el listado, esa decisión podría considerarse arbitraria y, por tanto, contraria al derecho del paciente. Esto lo comento porque es verdad que la Administración tiene que establecer un número clausus. No podemos crear un derecho universal a la segunda opinión porque en ocasiones va a generar incluso daño al paciente. En ocasiones no aporta, pero que exista un número clausus ética y legalmente no significa que no quepa que el médico pueda acudir a la segunda opinión. Creo que esto es relevante y ya digo que hay jurisprudencia. Obviamente, si la Administración justifica suficientemente que esa opinión, posición del médico, hay argumentos que podrían justificar también que no es necesario, la Administración ha cumplido con su deber de actuar con interdicción de la arbitrariedad, pero si no lo justifica, meramente cita el decreto como si, no estando la enfermedad ahí, no cabe segunda opinión, podría ocurrir, como ha ocurrido en un caso de un fármaco, que un tribunal
dijera que no, que esa denegación es arbitraria y no está mínimamente fundamentado. Y la última reflexión, que también digo porque también hay que recordar como algunas leyes, esto de la segunda opinión es algo más que una prestación, porque, como dice alguna ley, la ley gallega, lo apunta expresamente, por ejemplo, derechos de los pacientes, en el fondo, la segunda opinión lo que ayuda al paciente es a tomar una decisión, a ejercer su autonomía de voluntad. Recordar también que los decretos, esto también es interesante en la pública, y esto me da pie también al segundo y último comentario, en la pública, cuando hay una contradicción entre la primera opinión y la segunda opinión, y esto me parece que favorece al paciente, quien decide es el paciente. No decide el médico de origen ni la segunda opinión. Es decir, si hay empate, quien desempata es el paciente. Eso. ¿Por qué? Porque en el fondo la segunda opinión es algo más que una prestación o una necesidad del sistema. Es un elemento que en determinados casos, los regulados reglamentariamente o aquellos en los que se pueda considerar con evidencia científica que es necesario, pues el paciente debe disponer de diferentes alternativas, de dos opiniones para poder elegir. Por lo tanto, formaría parte de ese derecho a decidir o ese ejercicio de la autonomía de voluntad. Y lo último es una breve reflexión, y tiene que ver sobre quién decide, que ahora entenderán por qué lo he vinculado, que es la inteligencia artificial. Yo el otro día tuve la mala fortuna de, en fin, lo hago constantemente porque soy torpe y encima me da por correr, pero me caí de forma casual no corriendo. He conseguido todo el verano correr 40 veces y no caerme, entre julio y agosto, pero me caí el otro día yendo a cerrar una puerta, tropezándome con un mueble. En ChatGPT metí los signos y síntomas porque me cogió en Cantabria y era festividad sábado, domingo, lunes, y metí en ChatGPT cuál podía ser, de acuerdo con mis síntomas, mi diagnóstico. Me descartó la fractura, ni siquiera fisura, me planteó claramente que era una contusión. De hecho, lo he guardado para un PowerPoint que voy a mostrar en Sevilla en unas clases que voy a dar sobre inteligencia artificial, y dado que el dolor, la molestia más que dolor persistía, pues ya fui a un médico. Me hizo una radiografía donde se ve perfectamente que tengo una costilla claramente fracturada, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque es verdad que con el médico al que acudí, que por cierto era el perito con el que yo venía aquí a Aragón, al Palacio de Pignatelli, a ver los temas de responsabilidad, Mariano, hablando un poco de la inteligencia artificial, me decía que ellos en urgencias están recurriendo a un sistema complejo de inteligencia artificial, sobre todo dice cuando son enfermedades extrañas sobre las que no sabemos por dónde van, pues el sistema nos ayuda mucho. Nos llega a urgencias a alguien que no entendemos bien qué está pasando y nos está sirviendo. Y lo comento porque hay que recordar, primero, a la hora de regular un nuevo decreto de segunda opinión, ya voy. Hay que tener en cuenta que nos llega la inteligencia artificial y va a operar. También hay que tener en cuenta una cosa que antes comentábamos en el café con el doctor, que es el tema de que en muchos hospitales, grandes hospitales públicos, hay la sesión clínica, es decir, la segunda opinión se lleva a cabo. Se comparte el diagnóstico y la terapia con todo el equipo. Y eso es casi una segunda opinión. Pero es verdad que va a llegar la inteligencia artificial, está aquí. Y va a ser una de las herramientas de segunda opinión. Yo no sé si en un decreto habría que tenerlo en cuenta. ¿En qué medida y con qué garantías? Porque va a ser la realidad, esa segunda opinión a través. Entonces, a lo mejor aprobar un decreto ahora pensando que estamos en el siglo XX, a lo mejor hay que aprobarlo pensando que estamos en el siglo XXI y no olvidándonos de que a lo mejor hay algo que decir sobre cómo se usa, en qué condiciones y cuándo es suficiente la IA. Y luego también recordar los usos perversos de los algoritmos. Y eso, algunos recordarán que hace meses la Sociedad Española de Oncología Médica se posicionó claramente, públicamente, en contra de un algoritmo que se estaba utilizando principalmente en algunos sectores de la sanidad privada, en el ámbito de la oncología, que establecía si la opción terapéutica prescrita por el oncólogo era válida o no válida. Es un algoritmo que inicialmente se utilizaba para ayudar
para ayudar al médico a la toma de decisión, pero que parece que pudo irse, no lo sabemos, que pudo, por lo que dicen los oncólogos, derivándose a obstaculizar tratamientos de alto coste o hacer evaluaciones puramente utilitaristas sobre la esperanza de vida y el coste del tratamiento. Lo digo porque al menos en el sistema público tenemos la garantía, que dice la ley, de que entre dos opiniones decide el paciente. Pero, y con esto no estoy diciendo que una sanidad sea mejor que otra, estoy diciendo que a veces en determinadas sanidades el elemento utilitarista puede hacer mucho daño, pero que a veces la sanidad privada nos vamos a encontrar con el uso de una presunta segunda opinión de un algoritmo, que ese algoritmo lo que no tiene es ni corazón ni compasión y suele basarse en lo que se basa el utilitarismo, que son puramente fríos números. Y acabo. Recomendaciones para un decreto. Yo me atrevo a recomendar algo valiente para hacer un decreto, y me gusta redactar normas y me gusta hacer normas que avancen hacia el futuro. Yo recogería dos cuestiones. Una es esta, alguna previsión sobre lo que es la digitalización y el uso de la segunda opinión, establecer en qué límites, porque esa es la realidad. Vamos a aprobar un decreto y dentro de 2 años vamos a tener que incorporarlo. Y lo segundo, yo me atrevería a incluir una cláusula de apertura a la segunda opinión, al margen del listado de enfermedades, cuando bajo criterio médico consensuado o determinados requisitos se considere. Porque el problema de los números clausus que son útiles, pero al final el paciente no es indiferente. Y por eso de que al indiferente la legislación vigente, para mí, ni en sanidad ni en muchos sitios debe operar. No, como decía al principio, no se tratan enfermedades, se tratan pacientes. Y a veces en determinado caso, en determinado paciente, la segunda opinión, que en otros casos puede no ser necesaria, puede serlo, aunque casual o causalmente su enfermedad no esté en ese listado. Los listados son buenos, pero también sabemos que hacen muchísimo daño. Y era un poco lo que quería contar y luego me imagino que habrá debate. Muchas gracias.